¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa de Doctrina Social de la Iglesia. Continuando con la vida de los santos y beatos, el día de hoy vamos a ver un santo muy importante, ¿verdad? Que también pues marcó una época, marcó muchas cosas en El Salvador, el obispo San Óscar Arnulfo Romero, y también una gran santa de nuestro tiempo que no tiene tanto que murió, la Madre Santa Teresa de Calcuta. Pero antes de entrar propiamente a la vida de estos dos grandes personajes, vamos a hacer la lectura bíblica del día de hoy, que nos va a servir pues para entrar en contexto, que es tomada de la Biblia de nuestro pueblo. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 10, y dice así: Como el Padre me amó, yo así los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como podemos ver, es una lectura que, aunque son nada más 2 versículos, bueno, nos pide algo muy importante a nuestro Señor Jesucristo, y es que permanezcamos en el amor para que en verdad demostremos ser auténticos hijos de Dios. Ya lo hemos mencionado en varios programas de doctrina social de la Iglesia, que la doctrina social de la Iglesia me sirve para dar a conocer el Evangelio a través de las obras de misericordia corporales y espirituales. Por lo tanto, es muy importante no solamente conocerla, sino aplicarla, así como lo han hecho todos estos santos y beatos que hemos estado viendo en el transcurso de los programas. Pero antes de entrar propiamente a la vida de ellos, vamos a ver algo que es muy importante. Primero, antes que nada, ¿qué es lo que nos dice el Código del Derecho Canónico? Que, como ustedes se acordarán, ya lo vimos desde el programa pasado, y es el que nos dice nuestro hacer y quehacer, no solamente para los consagrados, sino también para los laicos. Por lo tanto, vamos a ver en nuestra primer diapositiva, ¿verdad?, que se titula Compromiso de los laicos dentro de la Iglesia de acuerdo al Código del Derecho Canónico. Y dice el canon 225, puesto que en virtud del bautismo y confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan tanto del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Y menciona aquí una imagen muy importante que dice: vamos a construir la iglesia ladrillo a ladrillo, y nos muestra, bueno, qué es lo que nosotros debemos de ir conociendo justamente para que nuestra fe sea más sólida, sea más firme, y como se ve en la imagen, ¿verdad?, ayudemos a nuestro Señor Jesucristo a construir la iglesia y a hacerla más sólida y más fuerte, sobre todo por los grandes compromisos a los cuales estamos llamados todos los que la formamos. Por eso es que dice que algo muy importante aquí, el canon 225, y es que nosotros como laicos debemos de vivir los sacramentos de iniciación cristiana haciendo apostolado, no solamente de una manera individual, sino también de una manera asociada, es decir, dentro de un grupo con más personas. Por lo tanto, el hacer el bien debe de ser una necesidad urgente para cada uno de nosotros. No solamente es decir, pues voy a hacer el bien cuando quiera, cuando me nazca, cuando me digan, o voy a hacer las cosas hasta que mi párroco me lo indique, el vicario me lo diga, nuestro señor obispo no lo diga, nuestro arzobispo, hasta que el papa, no. También nosotros, ya lo hemos visto en programas anteriores, debemos de ser laicos con iniciativa y laicos que realmente nos comprometamos verdaderamente a hacer el bien donde nos encontremos, y laicos que nos comprometamos a evangelizar, primero empezando con nuestra familia y después con las demás personas. Recordemos que la fe no solamente se debe de conocer, sino que también se debe de celebrar y también se debe de vivir. ¿Cómo celebro yo la fe? Bueno, por medio de los sacramentos, de las devociones, de mi oración personal, de mi oración comunitaria, de rezar el Santo Rosario, de las visitas al Santísimo Sacramento, del rezo del Vía Crucis. ¿Y cómo la vivo yo la fe? Haciendo obras de caridad tanto corporales como espirituales, pero obviamente en nombre de Dios,
Por eso es que es importante, ya lo he mencionado, que conozcamos el código del derecho canónico, porque nos dice cuál es nuestro hacer y qué hacer en este caso como laicos. Entonces, como podemos ver, pues el evangelizar no es solamente algo si tú lo quieres hacer, sino que es una obligación y un compromiso que vienen por parte de Dios. Entonces aquí no es válido decir, oiga, ¿y yo para qué evangelizo si ya estoy muy grande? O estoy muy chico, o soy yo apenas un niño. A Dios a todos nosotros nos ha puesto dones, virtudes, y por lo tanto, pues todos podemos hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades, sin importar nuestra edad, nuestra condición social, la vocación a la cual hayamos sido llamados, por lo que es importante que realmente nos convenzamos y hagamos el bien. Si no, pues imagínense qué chistoso decir, pues sí soy cristiano católico, pero no me gusta hacer el bien y comprometerme, sino que yo quiero que todo me lo den a pedir de boca. No, sino que yo debo de ser una persona realmente comprometida donde quiera que me encuentre. Por eso es que este canon me invita a que yo viva mi bautismo, mi confirmación, mis sacramentos de iniciación cristiana, realmente dando un auténtico testimonio cristiano, porque muchas veces somos muy buenos para pedir, para exigir, pero no queremos dar. Queremos que los demás hagan, queremos que los demás evangelicen, que las demás personas hagan obras de misericordia, que los consagrados sean personas pues casi perfectas, que no se equivoquen, que no se enojen ni nada, pero yo quiero seguir en mi estado de comodidad, en mi estado de ser una persona conchuda y apática, lo cual eso está mal, porque Dios nos llama a que todos hagamos el bien y a que todos evangelicemos. Por eso es que hemos estado presentando estos programas de santos, santas, beatos, beatas, para que nos demos cuenta cómo la santidad es algo que podemos vivir y que la doctrina social de la Iglesia no es algo abstracto o algo antiguo que podamos decir, bueno, pues es que eso solamente lo deben de vivir algunas personas privilegiadas. No, sino que es algo a lo cual todos nosotros estamos llamados. Bueno, continuando con lo que viene siendo la tercera diapositiva, continuando con esta introducción, ¿verdad? Antes de ver propiamente la vida de San Óscar Arnulfo Romero y Santa Teresa de Calcuta, nos dice algo muy importante, ¿verdad? Aquí viene ya para los consagrados. Compromiso de los sacerdotes dentro de la Iglesia de acuerdo al Código del Derecho Canónico. Y menciona el Canon 282. Los clérigos han de vivir con sencillez y abstenerse de todo aquello que parezca vanidad. Destinen voluntariamente al bien de la Iglesia y a las obras de caridad lo sobrante de aquellos bienes que reciben con ocasión del ejercicio de un oficio eclesiástico, una vez que con ello hayan previsto a su honesta sustentación y al cumplimiento de todas las obligaciones de su estado. Y nos muestra, ¿verdad?, por ahí lo que viene siendo esta misma diapositiva, cuáles son algunas funciones de los sacerdotes, ¿verdad? Dice que un sacerdote pues debe de ser otro Cristo, dice, y recordemos que bueno, el grado, la orden sacerdotal se divide en diácono, que quiere decir servidor, presbítero, que quiere decir cura, ¿verdad?, anciano, maduro, prudente, obispo, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Y cuál es la función de ellos? Bueno, es dar un servicio a la comunidad, ser testigos de Jesús, presidir las celebraciones, tienen la responsabilidad de las comunidades. Y menciona que algo muy importante esta imagen, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tomemos en cuenta que es muy importante la labor que realizan nuestros sacerdotes y por lo tanto también debemos de pedir por ellos, porque muchas veces queremos sacerdotes que no se equivoquen, sacerdotes que estén a mi disposición cuando yo me quiera confesar, cuando quiera algún consejo, cuando quiera que me celebren algún sacramento. Sí, pero aquí la gran pregunta, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿con cuántas vocaciones tú y yo contribuimos a los seminarios? ¿Realmente estamos apoyando los seminarios? ¿Estamos apoyando los monasterios, las casas religiosas, las casas de formación, las distintas órdenes? ¿Por qué? Porque todos ellos tienen gastos, tienen compromisos y es una obligación de nosotros como cristianos católicos ser realmente generosos y ayudarlos en sus necesidades espirituales y también físicas. Vamos a una pausa, ¿verdad? No le cambie. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube como canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like y si pueden, envíenos estrellitas para seguir con este interesante contenido. Y no le cambie, que esto está más bueno, ¿verdad?, que un cóctel de frutas con su yogurcito y su granola y miel. Enseguida regresamos.
Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Como pueden ver, este numeral que acabamos de ver del Código del Derecho Canónico también menciona que el sacerdote debe de ser un buen administrador, ¿verdad? Un buen administrador, ¿para qué? Para que no solamente lo que se junta de limosna en la parroquia, en la capellanía, alcance para cubrir las necesidades materiales, ¿verdad?, del templo, sino también para su sustento, también para, pues a lo mejor el sueldo de la secretaria de la notaría, del que hace la limpieza, etcétera. Es decir, también un sacerdote está llamado a ser buen administrador y no se debe de clavar el dinero. Pero también nosotros como laicos debemos de estar al pendientes de lo que un sacerdote ocupe, porque la verdad es muy triste y muy lamentable que muchas veces estando aquí en la misma ciudad, pues bueno, el pobre sacerdote le esté batallando porque pues no hay quien lo invite a comer, quien lo invite a almorzar, pero yo estoy bien a gusto echándome unas tortas de carnitas con la cheve, con los cuates, y a mí qué me importa los demás, mientras mi barriga esté llenita, ¿verdad?, y parezca ñoño, pues no importa que los demás no coman. Entonces también esto nos invita a ser generosos con los consagrados, a pedir mucho por ellos y también a ser nosotros promotores vocacionales para los seminarios, para las casas religiosas. Si en nuestra familia tenemos algún muchacho, alguna muchacha que tiene la inquietud, pues hay que animarlo y hay que apoyarlo. Apóyalo tú como su padre, como su tío, como su hermano, como el tío, etcétera, ¿verdad? No salgas con la clásica tontería de decir, no, pues es que ¿para qué te vas a eso? Yo quiero que tú te cases y me des muchos nietos. O sea, no hay que oponerse a la voluntad de Dios, sino que hay que hacer lo que Dios nos inspire a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú intentas frustrar los planes de Dios, oponerte a su santa voluntad, eso también te va a ser tomado en cuenta el día que llegues a su presencia. Bueno, propiamente ahora sí, ya entrando a lo que va siendo nuestro primer santo del día, vamos a ver a continuación la vida de el obispo, ¿verdad?, del Salvador, San Óscar Arnulfo Romero, que no tiene mucho que él fue asesinado, apenas cumplió 42 años, él lo mataron en el año de 1980, pero pongamos mucha atención a lo que viene siendo su vida, ¿verdad? Dice, San Óscar Arnulfo Romero, dice, también llamado Óscar Romero o San Romero de América, Ciudad Barrios, 1917, murió en San Salvador en 1980, arzobispo salvadoreño formado en Roma, inició su carrera eclesiástica como párroco de gran actividad pastoral, aunque opuesto a las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador y en 1974 obispo de Santiago de María. Y aquí menciona algo muy importante, ¿verdad?, en las imágenes. Bueno, viene la imagen de San Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad?, que su fiesta es el 24 de marzo, pero en la parte de abajo dice algo que dice,
Nuestra cuaresma debe despertar el sentimiento de justicia social. Entonces, como podemos ver, bueno, San Óscar Arnulfo Romero fue una persona que justamente también vivió la doctrina social de la Iglesia, porque fue una persona que justamente también defendió al oprimido de ¿qué? De una dictadura que estaban viviendo en El Salvador, ¿verdad? Una auténtica dictadura, ¿verdad?, de personas asesinas, personas sin escrúpulos, que mataban y desaparecían gente inocente. Entonces, él, fiel a la vocación profética, ¿verdad?, de nuestra Iglesia, a la vocación misionera, a la vocación de defender a los pobres y ser un auténtico profeta, levantó la voz contra esas injusticias. Luego dice, el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador. Las sucesivas expulsiones y muertes de sacerdotes y laicos, especialmente la del sacerdote Rutilio Grande, lo convencieron de la iniquidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina. Monseñor Romero pidió al presidente una investigación, excomulgó a los culpables, celebró una misa única el 20 de marzo a la que asistieron 100,000 personas y decidió no acudir a ninguna reunión con el gobierno hasta que no se aclarase el asesinato. Así lo hizo en la toma de posesión del presidente Carlos Humberto Romero el 2 de julio. Promovió además la creación de un comité permanente para velar por la situación de los derechos humanos. Como puedes ver, fue un auténtico trabajador y luchador social, ¿verdad?, de su tiempo, que marcó también época, que fue muy querido entre los salvadoreños, y en realidad fue una persona que no le importó dar su vida por nuestro Señor Jesucristo y por el Evangelio, ¿verdad? Por eso es que menciona algo aquí muy importante, ¿verdad? La Iglesia en su misión profética está llamada a anunciar el reino a los enfermos y a todos los que sufren, y a denunciar el pecado y sus raíces históricas, sociales, políticas y económicas que producen los males, como la falta de atención en la salud. Entonces, como puedes ver, bueno, pues él también fue una persona que efectivamente luchó por que se llevara a cabo la doctrina social de la Iglesia, luchó por los pobres y por los oprimidos, ¿verdad? Entonces fue una persona que realmente hizo mucho bien y, como te comento, pues muy, muy querido. Dice en la tercera diapositiva de este santo: finalmente, el 23 de marzo de 1980, en el Domingo de Ramos, Monseñor Romero pronunció en la catedral una homilía dirigida al ejército y a la policía. Al día siguiente, hacia las 6:30 de la tarde, durante la celebración de una misa en la ciudad del Hospital de la Divina Providencia, fue asesinado en el mismo altar por un francotirador. En el año 2015, Óscar Romero fue beatificado por la Iglesia Católica. Los actos de la beatificación congregaron a más de 250,000 fieles en la Plaza Salvador del Mundo de la capital salvadoreña. 3 años después, el 14 de octubre del año 2018, el Papa Francisco ofició en Roma la ceremonia de canonización. La festividad de San Óscar Romero, también llamado San Romero de América por sus devotos, se celebra el 24 de marzo. Entonces, como podemos ver, pues no solamente fue una persona que hizo mucho bien, sino que fue una persona muy valiente, fue una persona que no le dio miedo dar su vida por el Evangelio, y a lo cual, pues a lo mejor Dios no nos va a pedir a todos nosotros que tengamos ese tipo de martirio, pero ¿cuál es lo que nosotros, o qué es lo que nosotros debemos de hacer? No solamente es formarnos en la fe, sino también evangelizar. Dicen que la obra de caridad más grande que el ser humano puede hacer por otra persona es evangelizar y dar a conocer el Evangelio. Por lo tanto, es importante que nosotros como laicos despertemos y que veamos, como ya lo hemos comentado, que la santidad no es algo imposible de alcanzar o algo que solamente es para unos privilegiados, sino que es para todos. Entonces, como puedes ver, él no le importó dar la vida por Cristo y el Evangelio, a lo cual nosotros también estamos llamados a ser unos auténticos cristianos católicos. Y a pesar de que ya tiene 42 años que él fue asesinado, pues él es muy querido no solamente en El Salvador, sino en Centroamérica y también en el continente, por ser un gran ejemplo, un gran testimonio de un auténtico obispo, ¿verdad?, sucesor de los apóstoles, y sobre todo una persona que realmente no solamente con palabras, sino como con hechos, fundamentó
ese evangelio o esa palabra de Dios a la cual nosotros no solamente estamos llamados a conocer por el mes de la Biblia, sino que pues estamos también llamados a darlo a conocer a los demás. Bueno, pues como pueden ver, esto es algo muy interesante, muy formativo. Yo te invito que si tú puedes, pues bueno, puedes ver la película de San Óscar Romero en YouTube, en Facebook, o también pues bueno, por ahí la puedes adquirir en DVD o donde tú gustes. Créeme lo que es algo que te deja mucho pensando y verdaderamente te vas a dar cuenta de lo que es una dictadura, no como en muchos lugares, ¿verdad? Que nada más por no cumplir ciertos caprichos dicen, ya estamos en una dictadura. Una auténtica dictadura no te permite ningún tipo de libertad, ni ninguna crítica o observación al gobierno que esté gobernando. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta o distingamos qué es lo que es una dictadura de un gobierno democrático, ¿verdad? Eso luego lo abordaremos en algún otro tema de doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues después de ver este video, ¿verdad? Vamos a una pausa, ¿verdad? No se te olvide compartirnos en Facebook y en YouTube. Recuerda que estamos como canal de Laico Laico, danos ese poderoso like y si puedes también, ¿verdad? Mándanos estrellitas para seguir haciendo estos interesantes contenidos y también no se te olvide, ¿verdad? Si puedes, pues adquirir el libro de casa, ¿verdad? Ya lo hemos por ahí anunciado, el libro del Papa Benedicto XIV de todos sus es una compilación de sus documentos pontificios que, como lo hemos presentado en el programa de Magisterio de la Iglesia, fue la base para las futuras reformas. Entonces es importante que también nosotros como laicos comprometidos conozcamos el magisterio de la Iglesia. Como te he comentado, pues lo puedes dar de regalo, ¿verdad? Pues a tu párroco, algún sacerdote, algún religioso o religiosa, para ti mismo, ¿verdad? Para, pues a lo mejor para el dirigente de tu grupo parroquial, ¿verdad? De tu grupo de laicos. Y es muy importante, ¿por qué? Pues para que tengamos en cuenta y realmente vivamos todo lo que es nuestra fe, ¿verdad? Porque muchas veces andamos buscando a Dios pues donde no lo hay. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto para que en verdad nuestra fe sea sólida, sea firme y verdaderamente nos atrevamos a dar un auténtico testimonio cristiano y también a buscar la santidad, ¿verdad? Bueno, pues estamos muy interesantes en este programa, ¿verdad? Este programa pues la verdad está más bueno que unos chilaquiles bien picositos con su café, ¿verdad? Te invito a que no le cambies, a que continúes con nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, enseguida regresamos. Recuerda compartirnos, estamos en Facebook y YouTube como canal de Laico Laico. Danos ese poderoso like y si puedes, suscríbete a nuestro canal. Enseguida regresamos. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Esto es parte de la célebre homilía con la que un día antes el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, precipitó su muerte. Un crimen anunciado y planificado desde hacía tiempo. Era un domingo, el último de Cuaresma. De que se quieren emprender de veras caminos de apertura racional. La mañana de lunes, los autores del magnicidio vieron en los principales periódicos de San Salvador el aviso de la misa que el pastor iba a celebrar a las 5:30 de la tarde en memoria de Sara de Pinto y decidieron actuar. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía muy modestamente en una habitación sencilla, con una cama, su mecedora, su máquina de escribir y su grabadora, donde guardaba su diario y sus reflexiones sobre la convulsión social que vivía el país. Era muy puntual en sus actividades y muy disciplinado. El ritual matutino de Monseñor incluía llevar media hora el cilicio. Esta es una costumbre piadosa, religiosa, introducida por mucho tiempo atrás
cuando se creía que el sufrir mucho en el cuerpo pues aligeraba las penas del purgatorio. Mejor sufrir aquí que sufrir allá. La agenda de Monseñor estaba llena de apuntes. Ese lunes, después del desayuno en la comunidad del hospital, tenía que cumplir con varias actividades. Su secretario personal en ese entonces recuerda que se ofreció para sustituirlo. Yo consideraría que usted tiene que irse a descansar, de modo que yo voy a asumir todas sus responsabilidades, todos sus compromisos de este día, si usted lo quiere. Ay, buena idea, me dice, muy buena idea. De hecho, ya esta mañana yo me voy, diciéndome eso, estaba sacando su pequeña agenda, ¿verdad?, de su bolsillo, y esta mañana me voy con unos sacerdotes a hacer un estudio de un documento. A las 2 de la tarde tengo que ir donde mi padre espiritual. Como yo soy el pecador, yo tengo que confesarme, no usted. A las 3 tengo que ir donde el dentista. Como yo soy el que tengo las muelas malas, no puede ir usted en mi lugar. A las 4 voy donde mi psicólogo. En horas de la mañana pasó brevemente por la curia diocesana y luego con un grupo de sacerdotes fue a una casa de retiro en la playa. Monseñor acostumbraba a asistir a esas reuniones que organizaba mensualmente el entonces sacerdote de la prelatura, Fernando Sáenz Lacalle. Pero ese día, por un malentendido con el portero, encontraron la casa cerrada y no tuvieron más remedio que saltarse la cerca para entrar. Aquel 24 de marzo, Monseñor Romero quería aprovechar el tiempo para descansar un poco, estudiar y disipar en ese momento de retiro un problema de salud, una muela que le causaba dolor y la sensación que le agobiaba desde que pronunció la recordada homilía. Al mediodía decidieron comer en el césped mientras hablaban sobre la ocupación de catedral y en un rato más el arzobispo volvió a la ciudad. Tenía otros pendientes y también debía oficiar una misa en el Hospitalito de la Divina Providencia. Sería la última. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Monseñor tenía mucho miedo a la muerte violenta. Según su propio diario, sentía preocupación por los riesgos que corría. El temor de encontrarse con una situación violenta era un hecho. El presentimiento lo tuvo desde principios de enero de ese año. En primer lugar le pidió a su chofer que ya no le manejara, que él iba a manejar el carro. Él quería andar solo en su automóvil porque él creía que en cualquier momento que él andaba en el automóvil lo iban a raptar, lo iban a torturar, qué sé yo. Él se imaginaba eso, ¿verdad? Luego presentía ya su muerte llegar, porque decía él, siento que todos me han abandonado, incluso mis mejores amigos. También tenía una necesidad muy grande de ir a buscar a su confesor, el anciano jesuita Padre Ascué, con quien habló en privado. En el automóvil fue hablando con el sacerdote que lo acompañaba acerca de un palco que habría que instalar para la liturgia de Ramos el domingo siguiente.
Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Qué te pareció la vida de San Óscar Romero? Verdad que muy impresionante, un auténtico luchador y trabajador social que vivió realmente el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vamos a ver lo que es la última santa de este día, que también es muy importante y también es de nuestra época. Vamos a ver a Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, fundadora. Martirologio romano, en la ciudad de Calcuta, en la India. Santa Teresa Inés Goxia Boxor, virgen que nacida en Albania, trató de apagar la sed de Cristo clavado en la cruz, atendiendo con eximia caridad a los hermanos más pobres, y fundó las congregaciones de misioneros y misioneras de la caridad para servir a los enfermos y abandonados. Murió en 1997. Fecha de beatificación: 19 de octubre del 2003 por su santidad San Juan Pablo II. Fecha de canonización: 4 de septiembre del 2016 por su santidad el Papa Francisco. Ok, bueno, continuando con Santa Teresa de Calcuta, dice: la Madre Teresa nació un 26 de agosto de 1910 en Skopje. Fue la menor de los hijos de Nicola y Drane Boxaur. La bautizaron con el nombre de Goxia Ánges. Recibió la primera comunión a los 5 años y medio y la confirmación la recibió en 1916. Cuando llegó a los 18 años, deja la casa para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como las Hermanas de Loreto en Irlanda. Ahí tomó el nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux. Llega a Calcuta el 6 de enero de 1929, después de hacer sus primeros votos en mayo de 1931. Es destinada a la comunidad de Loreto, en Tali, en esta ciudad de la India, donde fue docente de las alumnas del colegio Santa María. Dice también algo muy importante, ¿verdad? El 17 de agosto del año de 1948, se visitó por primera vez con el saray blanco orlado de azul y salió del convento de Loreto para introducirse en el mundo de los pobres. Recorrió los barrios pobres, visitó familias, llevó las heridas de los niños y ayudó a los olvidados. Todos los días recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano. En 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, y los medios de comunicación empezaron a seguir con más atención sus obras, que daban testimonio de la alegría de amar y de la grandeza y dignidad de cada persona humana. Al final de su vida y a pesar de sus problemas de salud, la Madre Teresa continuó sirviendo a los pobres. Después de encontrarse por última vez con San Juan Pablo II, retorna a Calcuta y el 5 de septiembre de 1997 volvió a la casa del Padre. Como puedes ver, fue una religiosa que también vivió las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que vivió lo que fue el Santo Evangelio y que también vivió la doctrina social de la Iglesia, porque ella le hizo mucho bien a los pobres, a los olvidados. Ella desarrolló su apostolado, pues bueno, en Calcuta, en la India, pero actualmente la congregación que ella fundó pues tiene presencia en varias partes del mundo, y justamente también las Madres de la Caridad siguen haciendo ejemplo de su fundadora, la caridad con los pobres, con los necesitados, con los leprosos, etcétera. Entonces, aquí podemos ver verdaderamente una entrega generosa hacia los demás, haciendo vida las obras de misericordia corporales y espirituales, y también las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en el Santo Evangelio. Entonces, como puedes ver, fue una santa que no tiene mucho que murió en el 97. Yo recuerdo de chico pues haberla visto en la televisión, ¿verdad? Haberla visto en la televisión al lado del Papa San Juan Pablo II, el cual pues fueron muy amigos, y como puedes ver son personas que realmente le han aportado mucho a la humanidad, y sobre todo que también nos muestran ese rostro de Cristo sufriente, de Cristo amoroso hacia el pobre y el necesitado, para lo cual es algo que también tú y yo estamos
obligados y comprometidos a hacer, porque no se vale decir, pues es que soy un laico en formación, ¿verdad? Sé mucha teología para laicos, o soy bien bueno para las misiones o muchas cosas, pero no hago las cosas por caridad, no hago las cosas movidas por amor a Dios. ¿De qué me sirve a lo mejor estar estudiando cristología, verdad? Es decir, conocer a nuestro Señor Jesucristo, si realmente no doy un auténtico testimonio cristiano. No, lo que yo me esté formando, bueno, en este caso les comparto, voy a empezar a estudiar cristología, 9º grado en Escuela de Pastoral por gracia de Dios, pero el estudiar cristología, por ejemplo, te compromete no solamente a conocer la figura de nuestro Señor Jesucristo desde muchos aspectos, sino a vivir sus enseñanzas, a ser un auténtico cristiano. Es por eso que nosotros nos decimos cristianos católicos, porque aspiramos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tener esa imitación de Cristo, como lo ha dicho Tomás de Kempis en un libro muy interesante y muy espiritual que se llama Imitación de Cristo, por lo cual es necesario que nosotros como laicos despertemos, nos activemos y en verdad nos decidamos a vivir la caridad, ¿verdad? Como puedes ver, Santa Teresa de Calcuta fue un testimonio muy impresionante, y vamos a cerrar viendo un video, el cual es un breve resumen, ¿verdad?, de su vida, pero que también nos va a servir justamente para ver, ¿verdad?, el apostolado que ella hizo, y también nosotros estamos invitados y comprometidos a hacer el bien donde nos encontremos. A continuación vamos a ver el video y enseguida regresamos para una conclusión y para despedir este programa. Pero recuerda que todos los viernes desde las 7 de la noche tú y yo tenemos una cita en el programa de Doctrina Social de la Iglesia, en este canal de Laico a Laico. No se te olvide compartirnos en Facebook y YouTube, suscribirse a nuestro canal, enviarnos estrellitas si puedes y darnos ese like y compartirnos con quien gustes. Vamos a un video y enseguida regresamos para una conclusión final. ¿Qué te pareció este video, verdad? Aunque fue un video corto, pero bueno, también es muy ilustrativo porque nos muestra también, pues bueno, lo que fue la vida de la Madre Santa Teresa de Calcuta. Como puedes ver, los santos que vimos el día de hoy, pues bueno, fueron santos que no solamente vivieron la doctrina social de la Iglesia, sino que también consumieron sus vidas por amor a Dios, por amor al prójimo y por servicio a los demás. Lo cual, te vuelvo a repetir, pues nosotros estamos llamados también a dar ese auténtico testimonio cristiano, a tener valentía y a dejar que en verdad el Espíritu Santo
penetre en nosotros, nos infunda el hacer el bien. Por lo cual es la invitación de que no solamente conozcas y profundices la doctrina social de la Iglesia, sino que también la lleves en práctica. Y aprovecha, ¿verdad? Bueno, siempre hay que leer la Sagrada Escritura, pero también aprovecha este mes de septiembre, el mes de la Biblia, para no solamente que le pidas a Dios ese amor a la Sagrada Escritura, y no solamente es conocerla y meditarla, sino que también es darla a conocer a los demás y evangelizar, que recuerda que es una de las obras de caridad más grandes que una persona puede hacer por otra, darle a conocer a Cristo, dar a conocer ese reino de los cielos. ¿Para qué? Para que haya una auténtica conversión y en verdad tú y yo trabajemos para que este mundo sea cada día mejor, ¿verdad? Y no nos quedemos con los brazos cruzados esperando que todo lo haga la Iglesia o que todo lo haga el gobierno. Tú y yo también tenemos una misión y un compromiso por hacer, ¿verdad? No se te olvide, ¿verdad?, que todos los viernes a partir de las 7 tenemos una cita tú y yo. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, estamos como Canal de Laico Laico. Danos ese poderoso like, si puedes envíanos estrellitas, y un saludo para todos nuestros amigos que nos ven en varias partes del mundo, en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, ¿verdad?, Canadá, Europa, parte de África, en fin, de donde quiera que nos estés viendo. Si nos estás viendo de Australia o de Nueva Zelanda, también, ¿verdad?, hasta allá un caluroso saludo, ¿verdad? Que Dios te siga bendiciendo, que Dios llene de bendiciones todos tus trabajos, todos tus apostolados, y que no se te olvide que hacer el bien no es algo opcional, sino que es una obligación que debemos de hacer todos, pero que también debemos de tener esa congruencia y no estar embarazados espiritualmente de decir, pues es que solamente voy a hacer el bien o la caridad cuando me nazca, sino que debemos de hacerlo en todo momento. Eso es a lo que nos invitan la vida de todos estos santos y beatos que han vivido la doctrina social de la Iglesia. Si te han gustado estos programas, ¿verdad?, de santos y beatos, pues espérate a los siguientes que vamos a tener, donde vamos a ver personajes que actualmente también viven la doctrina social de la Iglesia y también viven las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No pienses que esto es algo que ya pasó. Bueno, pues sí, fueron personajes que ya murieron hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, no, sino que también actualmente hay personas que están haciendo el bien y que muchos de ellos son considerados santos en vida. Por lo cual no se te olvide, ¿verdad?, seguirnos y estar al pendiente de nuestras transmisiones, dejarnos también tus comentarios y también, pues bueno, nos encomendamos a tus oraciones para que este canal siga creciendo, se siga haciendo sólido y sobre todo para que estos programas tan formativos para cada uno de nosotros lleguen a las distintas partes de nuestro país y del mundo entero. Bueno, recuerda que cada semana tenemos una cita, no se te olvide compartirnos, ¿verdad?, en tus redes sociales, Facebook y YouTube, Canal de Laico Laico. Si puedes, suscríbete a nuestro canal, estamos en comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga en todos tus apostolados y actividades que hagas. Gracias por estar con nosotros.